Donald Trump soltó una frase que encendió de inmediato la alarma en México: Estados Unidos podría golpear por tierra a los cárteles. No fue una ocurrencia aislada. No fue una exageración menor, fue una declaración con peso militar, diplomático y político. Y en cuanto esa frase apareció, la discusión dejó de girar solo en torno a Washington. La pregunta central pasó a ser otra: ¿qué iba a hacer Claudia Sheinbaum frente a una amenaza que podía alterar por completo el equilibrio interno del país? Ahí empezó el verdadero conflicto, porque en una crisis de este tamaño no basta con reaccionar. Hay que decidir cómo reaccionar sin regalarle al adversario el terreno que está buscando. Y Sheinbaum eligió una ruta que, para muchos, resultó inesperada. No respondió con estridencia. No convirtió el choque en espectáculo. No cayó en la tentación de inflamar el nacionalismo para ganar titulares. Optó por una estrategia de cabeza fría: reforzar la comunicación con Estados Unidos, sostener la coordinación en seguridad y evitar que una amenaza externa se transformara en una crisis fuera de control dentro de México. Esa decisión tiene más fondo del que parece, porque mientras Trump empuja una narrativa en la que los cárteles dominan México, Sheinbaum intenta instalar otra idea: que el Estado mexicano no ha perdido el mando y que cualquier cooperación útil debe pasar por instituciones. Inteligencia compartida y conducción civil mexicana. En otras palabras, no se trata solo de rechazar una posible intervención, se trata de cerrarle el paso a una lógica que podría fracturar más al país si se impone por la fuerza. Y aquí entra el elemento más incómodo de todos. Mientras Sheinbaum baja la temperatura, sectores de la oposición parecen encontrar una oportunidad en la amenaza, porque si una escalada con Estados Unidos descarrila los avances en seguridad, el costo político podría caer sobre el gobierno. Esa es la apuesta silenciosa que empieza a asomarse detrás del ruido. Por eso este episodio no es solo una disputa verbal entre dos presidentes. Es una prueba de poder. Una prueba sobre si Claudia Sheinbaum puede contener la presión, ordenar la narrativa y demostrar que la soberanía no se defiende con consignas, sino con control político real. Y lo más delicado es que este apenas es el comienzo. Para entender por qué esta crisis escala tan rápido, hay que mirar el tablero completo. No se trata solo de una declaración de Donald Trump. Se trata del momento político en el que ocurre y del tipo de poder que hoy está ejerciendo Claudia Sheinbaum dentro y fuera de México. Porque hay un dato clave que cambia toda la lectura: México no está en el mismo punto que hace 10 o 15 años. El Estado mexicano sigue recaudando billones de pesos, operando elecciones, controlando puertos, aduanas y programas sociales a escala nacional. No es un detalle menor. Es la base desde la cual Sheinbaum construye su narrativa. No hay vacío de poder. Hay disputa por el control. Y esa disputa se está gestionando con resultados medibles. Ahí es donde entra el choque con la narrativa de Washington. Cuando Trump dice que los cárteles gobiernan México, no está haciendo una afirmación jurídica. Está haciendo una jugada política. Es una presión diseñada para abrir espacio a acciones más agresivas o para justificar decisiones unilaterales. Y ese tipo de discurso no es nuevo. Se ha utilizado antes con otros países de la región cuando conviene elevar el tono. Pero el problema para esa narrativa es que choca con datos concretos. En el último periodo, México ha reportado reducciones acumuladas en homicidios, decomisos récord de drogas y miles de detenciones por delitos de alto impacto. Eso no significa que el problema esté resuelto, pero sí complica la idea de un Estado completamente rebasado. Y es precisamente ahí donde Claudia Sheinbaum mueve su primera pieza estratégica. En lugar de confrontar directamente el discurso de Trump con retórica, decide responder con información, con coordinación institucional y con un mensaje claro: la cooperación existe y está funcionando, pero tiene reglas. No hay espacio para operaciones fuera del marco acordado. Esa postura tiene un doble efecto. Hacia afuera, envía una señal de control: México no se cierra, pero tampoco cede el mando. Hacia adentro, obliga a todos los actores políticos a posicionarse,
Porque si la estrategia del gobierno se basa en coordinación técnica, cualquier ruptura no solo sería un problema diplomático, sino también un riesgo directo de incremento en la violencia. Y aquí aparece el antecedente histórico que pesa como advertencia. Entre 2006 y 2012, cuando se aplicó una estrategia de confrontación sin controles claros, los homicidios se dispararon. La violencia no desapareció, se fragmentó, se expandió, se volvió más difícil de contener. Ese recuerdo sigue presente en el cálculo político de Sheinbaum. Por eso su estrategia no es improvisada. Está diseñada para evitar repetir ese escenario. Intercambio de inteligencia validada. Operaciones focalizadas sobre finanzas criminales y conducción civil mexicana. No es un discurso ideológico. Es un modelo operativo que busca reducir riesgos sin romper la relación bilateral. Pero mientras ese equilibrio se sostiene, la presión no desaparece. Desde la Casa Blanca se refuerza la idea de que algo tiene que hacerse frente al narcotráfico. Y cada vez que esa frase se repite, aumenta la tensión, porque deja abierta la posibilidad de acciones más duras si la narrativa de urgencia logra imponerse. Y en paralelo, dentro de México, el juego político se intensifica. Algunos sectores ven en esta crisis una oportunidad para cuestionar la capacidad del gobierno. Otros intentan amplificar la percepción de debilidad. Pero cada uno de esos movimientos también tiene un costo si la coordinación se rompe. El impacto no será abstracto, será inmediato en territorio. Así se va construyendo el escenario. No es una sola línea de conflicto. Son varias capas que se cruzan al mismo tiempo: presión internacional, disputa narrativa, antecedentes históricos Y, cálculo político interno. Y en el centro de todo eso, Claudia Sheinbaum intenta mantener una línea que no es sencilla: contener la escalada sin perder autoridad. Porque lo que viene no depende solo de lo que diga Washington. Depende de cómo evolucione esta tensión y de quién logre imponer su lógica. Y cuando esas variables empiezan a moverse, el conflicto deja de ser potencial y empieza a volverse inevitable. La tensión dejó de ser discursiva cuando las declaraciones empezaron a generar efectos políticos reales. Porque una cosa es que Estados Unidos eleve el tono, y otra muy distinta es lo que ocurre cuando esa presión comienza a alterar el comportamiento de los actores dentro de México. Ahí es donde el conflicto entra en su fase más peligrosa. Todo se acelera cuando Trump insiste en que los cárteles controlan el país y sugiere que una acción terrestre podría ser necesaria. No es solo un mensaje hacia México, es también una señal hacia su propia base política en Estados Unidos. Pero el impacto inmediato se siente del otro lado de la frontera, porque esa narrativa empieza a ser utilizada por sectores de la oposición mexicana como argumento para cuestionar la legitimidad y la capacidad del gobierno. Y ahí aparece la fractura. Mientras Claudia Sheinbaum intenta contener la crisis mediante coordinación y diplomacia, hay voces internas que prácticamente celebran la posibilidad de una intervención externa. No lo dicen siempre de forma directa, pero lo insinúan, lo empujan, lo normalizan, y eso introduce un elemento explosivo: la politización del riesgo. La pregunta entonces deja de ser solo ¿qué hará Estados Unidos? La pregunta se vuelve más incómoda. ¿Qué están dispuestos a provocar algunos actores dentro de México para obtener ventaja política? Porque la historia reciente ya mostró lo que ocurre cuando se rompe la coordinación. El caso de Sinaloa es un ejemplo que pesa sobre toda esta discusión. Un operativo mal sincronizado, decisiones unilaterales, y el resultado fue inmediato: incremento de homicidios, desplazamientos, parálisis económica en algunas zonas. La violencia no desapareció, se reorganizó de forma más caótica. Ese precedente se convierte en un argumento central dentro del conflicto actual. Para el gobierno, es la prueba de que actuar sin coordinación genera más problemas de los que resuelve. Para sus críticos, precedente es un ejemplo que intentan reinterpretar para señalar debilidad institucional. Dos lecturas opuestas del mismo hecho. Y en medio, una población que enfrenta las consecuencias reales. Al mismo tiempo, la presión internacional no se detiene.
Desde Washington se insiste en que el flujo de drogas hacia Estados Unidos sigue siendo inaceptable. Se refuerza la idea de urgencia. Se habla de vidas perdidas. Y cada uno de esos mensajes empuja el escenario hacia una posible escalada. Pero Claudia Sheinbaum no cambia el tono. Y eso también genera tensión. Porque en un entorno donde muchos esperan una respuesta confrontativa, su decisión de mantener la vía diplomática empieza a ser interpretada de formas distintas. Para algunos, es control. Para otros, es debilidad. Y esa disputa de interpretación se vuelve parte del conflicto. Mientras tanto, en el terreno político interno, la narrativa se radicaliza. Surgen discursos que simplifican el problema, que hablan de limpieza total o soluciones inmediatas, sin considerar los costos reales de una escalada sin control. Y ese tipo de discurso tiene un efecto claro: aumenta la presión sobre el gobierno para abandonar la estrategia gradual y entrar en una lógica de choque. Pero ahí es donde está el punto crítico, porque ceder a esa presión podría abrir la puerta justo al escenario que se intenta evitar: más fragmentación criminal, más violencia local y menos capacidad de control estatal. Así, el conflicto ya no es solo entre dos países. Es un conflicto dentro del propio sistema político mexicano. Es una disputa entre dos modelos, uno que apuesta por coordinación, inteligencia y control institucional, y otro que, explícita o implícitamente, coquetea con soluciones más abruptas, incluso si eso implica riesgos mayores. Y mientras esas dos fuerzas chocan, la situación sigue escalando, porque cada declaración, cada reacción, cada movimiento político añade presión al sistema. Y cuando la presión alcanza cierto punto, la siguiente fase no es opcional, es inevitable. En medio de esta escalada, la clave ya no está en lo que se dice públicamente, sino en lo que realmente está haciendo Claudia Sheinbaum detrás del discurso. Porque mientras el ruido político crece, su estrategia empieza a mostrar una arquitectura mucho más compleja de lo que aparenta a simple vista. El primer movimiento es claro: blindar la cooperación sin ceder el control. Sheinbaum no rechaza la colaboración con Estados Unidos. Sería un error estratégico hacerlo. Pero tampoco acepta una relación donde las decisiones se tomen fuera de México. Por eso insiste en algo que parece técnico, pero es profundamente político: intercambio de inteligencia validado por instituciones mexicanas. Es decir, información compartida, pero bajo reglas donde el Estado mexicano conserva la capacidad de decisión. Este punto es crucial, porque cambia completamente el tipo de relación. No se trata de recibir ayuda, se trata de coordinar bajo condiciones que eviten que la agenda de seguridad sea dictada desde el exterior. Y ahí, Sheinbaum está enviando un mensaje doble a Washington: que México coopera, y a nivel interno, que no pierde soberanía operativa. El segundo movimiento es aún más silencioso, pero igual de importante: desplazar el enfoque hacia las finanzas del crimen. Mientras el debate público gira en torno a operativos militares o despliegues en territorio, la estrategia del gobierno se enfoca en debilitar las estructuras económicas que sostienen a los cárteles. No es una decisión menor. Golpear las finanzas reduce la capacidad de reclutamiento, de compra de armas y de expansión territorial. Y aquí aparece una diferencia clave con modelos anteriores. En lugar de apostar por confrontaciones masivas que generan visibilidad inmediata, pero alto costo en violencia, Sheinbaum apuesta por operaciones más focalizadas, menos espectáculo, más impacto estructural. Pero eso tiene un problema político: no siempre genera titulares espectaculares. Y por lo tanto, es más difícil de comunicar en medio de una crisis mediática. El tercer eje de la estrategia es quizás el más subestimado: bajar la temperatura política. Porque cuando un actor externo eleva el tono, la reacción más peligrosa es escalar en la misma dirección. Eso puede justificar acciones unilaterales, puede cerrar espacios de negociación, puede empujar a una confrontación directa. Sheinbaum evita ese escenario deliberadamente. No es pasividad, es contención estratégica. Es entender que en este tipo de conflictos, quien pierde el control del ritmo
pierde la capacidad de decidir el resultado. Pero esta estrategia no solo se construye hacia afuera, también se proyecta hacia adentro. Cuando el gobierno comunica decomisos, detenciones, desmantelamiento de laboratorios, no está solo informando, está construyendo una narrativa de capacidad estatal. Está diciendo, el Estado sigue operando, sigue golpeando, sigue controlando. Y eso conecta con otro frente clave, el social. Porque uno de los puntos más sensibles del conflicto es el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado. Aquí la estrategia no pasa por militarizar más, sino por reducir la base de captación, programas sociales, oportunidades laborales, intervención en territorios específicos. No es una solución inmediata, pero apunta al origen del problema. Sheinbaum lo deja claro cuando rechaza cualquier intento de normalizar al crimen como generador de empleo, porque aceptar esa narrativa sería ceder terreno ideológico. Y en un conflicto de este tipo, perder la narrativa es el primer paso para perder el control político. Ahora bien, todo esto ocurre mientras la presión externa continúa. Estados Unidos sigue activo, sigue enviando señales, sigue construyendo su propia narrativa de urgencia. Y eso obliga a Sheinbaum a sostener un equilibrio extremadamente delicado: cooperar sin subordinarse, responder sin escalar, actuar sin perder legitimidad. Ese equilibrio no es estable, es dinámico, y cada movimiento puede alterar el resultado. Por eso, la verdadera pregunta no es si la estrategia es correcta o incorrecta. La verdadera pregunta es si puede sostenerse bajo presión constante, porque si logra mantenerse, puede redefinir la relación bilateral en materia de seguridad. Pero si se rompe, el escenario cambia por completo. Y cuando una estrategia depende tanto de su capacidad de resistir tensiones, el siguiente punto de quiebre no tarda en aparecer. Cuando una estrategia entra en fase de presión sostenida, lo que realmente importa son los efectos, no las intenciones, no los discursos, los resultados. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, esos efectos empiezan a sentirse en varios niveles al mismo tiempo, generando un escenario que redefine el cálculo político dentro y fuera de México. El primer impacto es evidente: la relación con Estados Unidos no se rompe. A pesar del tono de Trump, la coordinación institucional se mantiene activa. Hay comunicación entre cancillerías, hay intercambio de información y hay señales de que, al menos en lo operativo, ninguno de los dos gobiernos quiere cruzar la línea hacia una confrontación directa. Esto es clave, porque evita el peor escenario: una intervención unilateral que dispare la violencia en múltiples regiones. Pero ese equilibrio tiene un costo. Mantener la coordinación bajo presión obliga a Sheinbaum a demostrar constantemente que México está produciendo resultados. Y eso explica por qué el gobierno insiste tanto en cifras de decomisos, detenciones, reducción de homicidios. No es solo transparencia, es una forma de sostener legitimidad frente a una narrativa externa que intenta instalar la idea de un Estado fallido. El segundo efecto ocurre en el plano interno. La oposición, que inicialmente parecía encontrar ventaja en la crisis, empieza a enfrentar un dilema. Si la coordinación se mantiene y los indicadores no colapsan, la narrativa del caos pierde fuerza. Pero si insiste en empujar esa narrativa, corre el riesgo de quedar alineada con una presión externa que podría perjudicar al país. Es un equilibrio incómodo que empieza a fracturar discursos. Y aquí aparece un punto particularmente sensible: la rentabilidad política del conflicto, porque en momentos de alta tensión, siempre hay actores que intentan capitalizar el desgaste del gobierno. Pero en este caso, el margen es más estrecho. Apostar por una escalada que implique intervención extranjera no solo tiene costos políticos, tiene consecuencias reales en seguridad, economía y estabilidad social. El tercer impacto se siente en el terreno económico. La estabilidad relativa en la relación bilateral permite que sectores claves sigan operando sin interrupciones mayores. Comercio, inversión, cadenas de suministro,
Todo eso depende de que la tensión no se convierta en ruptura. Y en ese sentido, la estrategia de contención de Sheinbaum no solo es política, es también económica. Al mismo tiempo, hay señales que refuerzan la narrativa de gestión interna. El caso de Pemex, por ejemplo, empieza a ser utilizado como evidencia de capacidad administrativa, el reconocimiento de deudas, la reestructuración de pagos a proveedores y la reactivación de economías locales generan un efecto que va más allá del sector energético. Envía un mensaje: el gobierno no solo contiene crisis, también corrige problemas estructurales. Ese tipo de resultados tiene un impacto directo en la percepción pública, porque rompe con una narrativa simplificada de incompetencia o descontrol. Y cuando incluso voces críticas se ven obligadas a reconocer ciertos avances, el terreno político se reconfigura. Pero nada de esto elimina el riesgo, porque la presión externa sigue ahí. Estados Unidos no ha retirado su discurso. Las operaciones en otras regiones, como el Caribe o Sudamérica, muestran que Washington está dispuesto a actuar cuando considera que sus intereses están en juego. Y ese precedente mantiene abierta la posibilidad de una escalada si las condiciones cambian. Además, hay otro factor que empieza a tomar relevancia: las alianzas internacionales. La comunicación de Sheinbaum con líderes como Lula da Silva apunta a fortalecer una postura regional en defensa de la soberanía y el multilateralismo. No es un movimiento menor. Es una forma de ampliar el margen de maniobra frente a la presión de una sola potencia. Y mientras todo esto se desarrolla, hay una batalla menos visible, pero igual de importante: la disputa por las nuevas generaciones. Millones de jóvenes que entran al padrón electoral sin haber vivido los gobiernos anteriores, expuestos a narrativas contradictorias y convertidos en un objetivo tanto para la política como, en el peor de los casos, para el crimen organizado. Ahí es donde la estrategia de Sheinbaum enfrenta su prueba más profunda. Porque no se trata solo de contener una crisis inmediata. Se trata de sostener un modelo que reduzca la violencia sin caer en soluciones que ya fracasaron. Y cuando los efectos empiezan a acumularse, positivos o negativos, el sistema político se acerca inevitablemente a un punto de definición. Al final, toda esta crisis converge en una sola pregunta: ¿puede Claudia Sheinbaum convertir una amenaza externa en una demostración de control interno sin que el sistema se fracture en el proceso? Porque lo que comenzó como una declaración de Donald Trump terminó revelando algo mucho más profundo. No solo la tensión entre dos países, sino la fragilidad y al mismo tiempo la resistencia del equilibrio político dentro de México. Cada decisión, cada palabra, cada omisión ha ido empujando ese equilibrio hacia un punto límite. Y aquí está el giro final. Mientras algunos esperaban una reacción impulsiva, una confrontación abierta o incluso un error que desatara el caos, Sheinbaum eligió una ruta más compleja: sostener la presión sin romper el tablero, apostar por coordinación cuando el entorno empuja al conflicto, defender la soberanía sin convertirla en espectáculo. Eso no significa que el riesgo haya desaparecido. Al contrario, el riesgo sigue latente, porque basta una ruptura en la coordinación, una decisión unilateral o un cambio en la narrativa internacional para que todo el escenario cambie de forma abrupta. Y en ese punto, las consecuencias ya no serían controlables con facilidad. Pero también hay otra lectura que empieza a tomar fuerza. Si esta estrategia logra sostenerse, si la reducción de violencia continúa, si la cooperación se mantiene bajo condiciones mexicanas, entonces Sheinbaum no solo estaría conteniendo una crisis, estaría redefiniendo el margen de acción de México frente a Estados Unidos en uno de los temas más sensibles: la seguridad. Y eso tiene implicaciones mucho más grandes de lo que parece, porque cambiar esa dinámica significa alterar la forma en que se negocia el poder en la región. Ahora bien, la historia aún no está cerrada. Todo lo contrario, está entrando en su fase más delicada, donde los errores cuestan más, donde las decisiones pesan más, y donde cada actor revela, finalmente, de qué lado está realmente. Porque después de todo lo que hemos visto,
La pregunta ya no es solo ¿qué hará Estados Unidos? La verdadera pregunta es otra. ¿Quién gana si México pierde el control en este momento? Si este análisis te ayudó a entender lo que realmente está en juego, suscríbete y déjame tu opinión. Porque lo que viene no se va a decidir en discursos, sino en movimientos concretos. Y cuando esos movimientos empiecen a ejecutarse, ya no habrá margen para errores.